Bueno, pues vamos a comenzar sin más preámbulo. Y vamos a hacer una oración para que Dios guíe toda esta reunión, en todo momento, todo lo que nosotros digamos pueda ser de edificación. Padre, pues te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, y a pesar de las vicisitudes, podemos estar ya aquí escuchando tu palabra. Pues Dios, yo te quiero pedir que tú permitas que nos concentremos en lo que vamos a escuchar y que sea tu Santo Espíritu el que guíe la predicación, el que toque nuestros corazones, Señor, y el que nos lleve con una enseñanza firme y fresca a nuestras casas y a meditar en la semana. Gracias, Dios, porque hay muchas enseñanzas incontables, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, en tu palabra. Y aún, Dios, muchas veces la misma enseñanza que pasamos una y otra vez nos suena con un sabor distinto, con un acento distinto de acuerdo a lo que tú nos quieres estar enseñando en nuestras vidas. Te queremos pedir que tú nos hables a nuestro corazón. Y Dios, pues también te quiero pedir que esta reunión pueda ser grabada, que no haya problemas, Señor, en esa grabación, que podamos continuar. Guárdanos y da la gracia para que pues no falle la tecnología. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos, ya vamos poco a poco concluyendo este salmo. Es la quinta vez es el quinto domingo que lo vemos. Y ha sido un salmo muy gratificante. Creo que todos estos salmos que estamos viendo, sobre todo porque nos están enfocando en esas alabanzas hacia Dios, son sumamente gratificantes. En otra ocasión hemos visto otros salmos de lamento, salmos imprecatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo hoy el Salmo 116 y estamos viendo los últimos versículos. De hecho, vamos a ver a partir del versículo 14. Este Salmo tiene 19 versículos. Y nada más para poder poner en contexto este Salmo. Este Salmo, si ustedes se fijan en la palabra, hay varios salmos que terminan con aleluya. Ajá. Ustedes saben que hemos visto que la palabra aleluya es un cántico, es una frase de alabanza en hebreo que quiere decir alabado sea Jehová. Y estos salmos específicamente se le llama Halel. Halel quiere decir aleluya en hebreo. Y se le llama el pequeño Halel o el Halel egipcio. Porque el Halel egipcio son salmos, y bueno, específicamente estoy hablando de esta parte de los salmos que son desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Se le llama el Halel egipcio porque en uno de los salmos habla precisamente de ese éxodo. Y todos estos salmos, del 113 al 116, terminan con aleluya, con la palabra aleluya, con la frase aleluya. Y hay algo que nos ha hecho muy especial estos salmos a nosotros. Tradicionalmente, estos son los salmos que cantan los judíos en la celebración de la Pascua. Ahorita que estamos ya muy próximos a la Pascua, estos salmos se cantan en esta parte. Y si ustedes se acuerdan, en las Escrituras, en los Evangelios, se habla en la última cena que Jesús y sus discípulos cantaron los himnos, cantaron los salmos. Entonces es muy probable que estos salmos los haya entonado nuestro Señor Jesús en esa última noche, en esa última cena, antes de ser sacrificado. Y entonces esto toma un especial, un significado muy especial. Sabemos que la Biblia es cristocéntrica, todo dirige hacia Jesús, y el Antiguo Testamento, la forma como debemos estar leyendo, es siempre haciendo referencia a qué nos quiere hablar esto de Jesús.
Bueno, aquí vemos precisamente al autor de nuestra vida y al que le da significado a todas estas escrituras, cantando las escrituras. Qué hermoso, qué hermoso. Y podemos ver aquí que este salmo, específicamente el 116, nos hablaba, es un salmo de agradecimiento, completamente de agradecimiento, y nos habla de que especialmente que el salmista fue librado de la muerte, no de otra prueba, no de sus enemigos, no de la muerte. No sabemos, no nos declara el salmista qué fue lo que sucedió, si fue una enfermedad, si fue una acechanza de sus enemigos, pero él fue librado de la muerte, y a Dios le agradece esto. Imagínate, Jesús estaba a punto de experimentar la muerte, una muerte terrible, una muerte que no podemos tener, que no alcanzarían los libros para poder escribir sobre ella y entender sobre ella, porque no solamente Jesús iba a vivir un gran tormento, todo un abandono de su gente, iba a vivir un vituperio de la gente, del pueblo que él venía a salvar, iba a sufrir violencia física y una de las muertes más, de las penas de muerte más crueles que han existido, la de la crucifixión. No solamente iba a vivir eso, sino también iba a enfrentar toda la ira de Dios por nuestros pecados, siendo él inocente. Y esa ira iba a ver a su padre como su juez y como su castigador. No sabemos exactamente a qué equivalieron esas 3 horas, qué tan profundo debió de haber sido el dolor de nuestro Señor, que hasta la misma creación se apagó. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, dice la palabra, que fue ese fue el tiempo en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, y ese fue el tiempo en el que Jesús estuvo pagando por nuestros pecados. ¿No te da emoción cuando lees en Éxodo, ves todas aquellas descripciones de cómo se debía de preparar el cordero para la Pascua, y pensar que Dios ya estaba pensando en enseñarles acerca de ese amado Mesías? Bien, a nosotros nos han tocado estos últimos tiempos y podemos disfrutar de ya toda la revelación completa. Y bueno, pues vemos que el salmista va poco a poco avanzando en este salmo y va a dar varios pasos de agradecimiento, y habíamos terminado de ver el versículo 13, que nos dice: alzaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Claro, imagínate Jesús pensando en alzaré la copa de la salvación. Claro, el autor de la salvación iba a levantar la copa de la salvación. En la cena, en la Pascua, había una tradición de que se tomaban para celebrar varias copas. Inclusive Jesús les decía: ¿cuánto he tenido el anhelo de disfrutar, de compartir con ustedes esta copa? Y yo me puedo imaginar a Jesús diciendo: alzaré la copa de la salvación. Él iba a tener un gran tormento. Él le había pedido al Padre en el Getsemaní: Padre, aparte esta copa de nosotros, de mí, aparte esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo, y pienso que algo que lo fortaleció es pensar en alzar esa copa de la salvación, diciendo: consumado es, ya bebí la copa amarga la bebí yo, ahora ustedes van a tener una copa dulce de esa salvación. Y bien, pues el salmista está perplejo en todo esto. ¿Y cuál es el siguiente paso del agradecimiento del salmista? Él dice en el versículo 14, vamos a ver estos dos versículos, el 14 y el 15, dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y el 15: estimada
es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El siguiente paso en el agradecimiento es: ahora pagaré mis votos delante de Jehová, delante de muchos testigos, dice. Y podemos ver que la cuestión de los votos, ¿qué es un voto? Un voto es una promesa, una promesa que se hizo a Dios y que se tiene que cumplir. En la antigüedad veíamos que esos votos se hacían a través de sacrificios. Podemos ver en el libro de Levítico que está contemplado todo esto. Había sacrificios obligatorios y había sacrificios voluntarios. Una característica, que tiene el voto es que es algo voluntario y por lo tanto es algo que sale del corazón. Ciertamente es algo muy serio y muy importante para Dios. No es algo que Dios haya obligado en su ley, de hecho no estamos obligados a hacer votos. Sin embargo, es algo que Dios espera que hagamos voluntariamente en base a un agradecimiento. Dios se alegra de que hagamos esas promesas y que esas promesas se traduzcan en una consagración. Hay muchas veces en donde por un agradecimiento dices: Dios, entrego esta parte de mí, entrego esto que tú me has estado diciendo, lo entrego. Y sabes, cada una de esas entregas y cada una de esas promesas que Dios espera que tú cumplas, también las espera que la cumplas en la base del agradecimiento y del amor, que creo que es lo que le va a dar verdaderamente fuerza a esto. Bien, el problema no es no hacer votos, el problema es hacer votos y no cumplirlos, porque entonces esto es un pecado delante de Dios. Justo estaba viendo, y hay muchas cosas, la palabra nos enseña mucho acerca de las ofrendas voluntarias, de las ofrendas de paz, de los votos, acerca de los votos también en específico. Y en base a esto que estoy diciendo, ¿de qué nos habla Deuteronomio 23, del 21 al 23? Fíjate, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, por lo que hubiere salido de tus labios. Dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fíjate que aquí se me hace algo muy singular lo que dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, cuando le haces una promesa, no tardes en pagarla. Lo peor que podemos hacer es hacer una promesa en nuestras emociones. Dios no quiere que hagamos una promesa en nuestras emociones que al día siguiente digas que hice. Me encantó la predicación que escuché y sabes que tomé una decisión que al día siguiente me estoy arrepentiendo. Ahora, definitivamente sí, debe de actuar ese amor y ese gozo y ese agradecimiento, pero también es muy importante que a su vez puedas tú ser muy consciente de lo que estás prometiendo y ser muy consciente de que eso de que estás prometiendo, a quién te lo estás prometiendo y que por lo tanto lo tienes que cumplir. Tenemos ese ejemplo impresionante de Jefté, el juez, que le dijo a Dios: si me das la victoria, Dios no le había pedido eso, si me das la victoria, lo primero que salga a recibirme, te lo sacrifico. Él pensó en cualquier otra cosa, excepto en su hija, su única hija, y salió su única hija a recibirla. Y entonces ese día de gozo se convirtió en un día de luto, un día terrible. Y me impresionó, fíjate, me impresionó esa parte que aparece en el libro de Jueces. No me impresionó la vida de Jefté en este sentido, porque dices: oye, ¿por qué prometes esto? ¿A quién te esperabas encontrar? ¿A un enemigo? ¿A un perro? ¿O no sé?
Y lo que me impresionó fue la actitud de la hija. Le dijo: papá, si tú hiciste ese voto a Jehová, a Dios, tienes que cumplirlo. Así que no tardes en cumplir, nada más te voy a pedir que me des un tiempecito, ¿no? Y para que veas lo importante que era esto, lo importante que es en nuestras vidas. No dejar de hacer votos porque esto le agrada a Dios, pero también pensarlo y pagarlo. Versículo 15. Creo que este es un versículo central. Si este salmo se conoce por algún versículo, es por este versículo, el 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si tú te fijas, este salmo empezó, es un salmo de agradecimiento. ¿Qué es lo que estaba agradeciendo el salmista a Dios? ¿Qué estaba agradeciendo? Que lo libró de la muerte. Sin embargo, ahora dice: sin embargo, reconozco que estimado es a Dios, a los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Podemos ver que este salmista, que tuvo esta gran prueba, después de esta gran prueba pudo ver la vida y la muerte de una manera distinta. Y creo que, no sé si alguno de ustedes haya visto la muerte tan de cerca. En mi caso, no. Pero yo lo que pienso es que si tú estás en una actitud, en una situación de esas y recibes una oportunidad de Dios, vas a pensar mejor cómo vivir tu vida, ¿no? Vas a ver tu vida de una manera distinta. Ahora, en esta ocasión Dios decidió librar al salmista de la muerte, pero pudo perfectamente no haberlo hecho. ¿Y esto de qué depende? Depende de su voluntad, de la voluntad de Dios. Dios es el que decide el tiempo que tiene para cada uno de nosotros. La otra vez estábamos hablando con una amiga que la vio bastante cerca de la muerte, ¿no? Y prácticamente el regresar, o sea, ella tuvo un problema de azúcar y tuvo 9 de azúcar, que lo cual decían era como la muerte prácticamente, ¿no? Tuvo una hipoglucemia impresionante, fuertísima. Fue un milagro que no muriera y sintió realmente volver a la vida. Pero esto nos debe de dar, este salmo nos debe de dar una tranquilidad, y es que nuestra vida y nuestros días están controlados y determinados por Dios. Tú y yo no vamos a morir ni antes ni después de que Dios quiera. Dios tiene un día. ¿Cuál día? No lo sabemos. Gracias a Dios que no lo sabemos. Pero un día tú vas a estar enfrentando esta situación. Sabemos que Dios constantemente nos está socorriendo lo que venimos y constantemente nos puede estar librando de la muerte, aún no nos enteremos. Pero llegará el momento en que pasemos por esta prueba, que es una prueba difícil, es una prueba suprema. Pero sabes que así como en otros salmos, en este salmo nos habla de que no estaremos solos en este tiempo de prueba. ¿Se acuerdan de ese salmo 23, muy famoso? Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos habla de un tiempo y una situación difícil en ese trance de la muerte, pero nos promete acompañarnos con su presencia. Y aquí no estaremos solos, y es más, hasta Él va a estar viendo con agrado esa muerte. ¿Cómo vemos muchas veces la muerte? La podemos ver con tristeza. Aquí en la iglesia, con los años que hemos tenido, han muerto varios de nuestros hermanos. Y claro que nos da tristeza, y claro que extrañamos a nuestros hermanos y nos gustaría que estuvieran con nosotros aquí. Sin embargo, aquí dice que la muerte para Dios, la muerte de sus santos,
es estimada. ¿Por qué razón? Porque la muerte es una barrera. O sea, mientras nosotros estamos vivos aquí en la tierra, no podemos tener una relación con Dios, pero no podemos verle cara a cara. Cuando llega la muerte, se quita esa barrera y entonces es el momento en donde podemos ver a Dios cara a cara. Y qué gozo debió de haber sido para Jesús después de haber cantado esto, después de haber sufrido en la cruz, poderle afirmar al ladrón que estaba al lado de él crucificado y decirle: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como diciendo: vas a estar conviviendo plenamente conmigo en un lugar hermoso. Es la forma como Dios ve la muerte de sus santos. Estamos hablando de los santos, como un quitar la barrera y pues ahora vente conmigo. Ahora, muchas veces podemos también transportar esto a una muerte que no es una muerte física, pero sí es una muerte a nuestros planes, a nuestros proyectos. Y es algo que sí, muchas veces hemos experimentado y es algo que constantemente Dios nos pide. Y a la luz de todo esto que estamos viendo, podemos ver que también esa muerte a nuestros planes, a nuestros proyectos, a los ídolos que tengamos, también es quitar una barrera para que haya una relación franca entre Dios y nosotros. Bien, para terminar podemos hacernos unas preguntas. ¿Cómo entonces, a la luz de todo esto, cómo entonces ves la muerte? ¿La ves como un castigo? ¿Te quedas en el sufrimiento de la pérdida? Porque aún como hijos de Dios podemos vivir muy apesadumbrados por la muerte de otro creyente. Conozco a un padre, a un papá. Yo no he tenido la situación de perder a un hijo y creo que ha de ser lo más duro, una de las cosas más duras y experiencias que puede tener. Este padre perdió a su hija de la noche a la mañana y siento que no se ha recuperado definitivamente. Es algo muy difícil, pero Dios quiere por eso que podamos meditar en todo esto y decir: bueno, aunque hay dolor, aunque hay tristeza, aunque hay separación, pero finalmente podemos ver que la muerte es esa liberación para que el Hijo de Dios pueda llegar a la presencia de su Padre. ¿Te quedas con el sufrimiento de la pérdida o aprecias el cúmulo de bendiciones que vendrán a tu vida por tener un camino franco en tu relación con Dios? ¿Qué aprecias más? ¿Las cosas por las que vives o aquel que te ha dado la vida y todo lo que tienes? ¿Puedes decir esto en tu corazón como dijo Job? Aunque a ninguno nos guste pensar en esto, aunque él me matara, en él esperará. Job nos deja, ahorita que lo mencionamos, nos deja una gran lección, porque muchas veces en nuestros corazones podemos poner ciertas cláusulas a Dios y decirle: Dios, yo te voy a seguir si tú cumples esto y esto y esto. Y a veces condicionamos con esas cláusulas. Pero me impresiona ver a un hombre que estuvo muy cerca de la muerte como Job, que aún dijo: aunque él me matara, en él esperaré. En esta situación que tú estás teniendo en tu vida, vas a seguir esperando en Dios y amándolo a pesar de que Él no te conteste como tú quieres o como tú esperas. Creo que eso es algo muy importante de pensar y meditar. Por eso dice Dios: agradable es a Dios la muerte de sus santos. Y si tú mueres a ti mismo, a tus planes, inclusive a tu propia vida, entonces tú vas a poder decir como aunque me matara, en mi espíritu. Bien, pues
terminamos por esta parte de ustedes. Ahora sí lo último. Continuamos con nuestro estudio. Hoy vamos a iniciar respecto al estudio de la santidad de Dios, un nuevo capítulo que se llama Paz y Guerra con Dios Santo. ¿Cómo suena? Un filósofo, Blas Pascal, dice: si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué solo Dios es feliz? Si el hombre es hecho para Dios, ¿por qué está expuesto a Dios? Y esa es la realidad del ser humano. Ahora ya, sí. Porque como seres humanos, nosotros nacemos con una naturaleza corrupta, rebelde y contradictoria que heredamos de nuestro padre Adán. Todo se sucedió desde el Edén, lo sabemos, y así hemos luchado. Por eso nosotros necesitamos a un redentor. A veces pensamos, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho esto? Si hubiera eliminado a la Eva, hubiera hecho otro tipo de creación. Pero en realidad en la sabiduría infinita de Dios, como Él hizo las cosas, es perfecto. Recuerden que es perfecto en su actuar. Nosotros nos ha tocado, estamos ya después del año 6000, en la era de Cristo. Hemos visto la historia de la humanidad, tiene guerras, congojas, sangres, muchos problemas. Y esto es por causa del pecado. Podríamos pensar que la experiencia sumada de la humanidad a lo largo de los siglos hubiera hecho que recapacitara y de alguna manera buscar a Dios. Pero vemos que mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, peor se pone la cosa. Lo que dice Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la guía del Dios incorruptible en semejanza de hombre, cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual Dios les ordenó nuevamente reprobar, de modo que no tienen excusa. Si no hubiera Dios dentro de sus planes infinitos pensado en la redención, no tendríamos oportunidad. Y nosotros tenemos que examinar nuestra vida en la condición de nuestro corazón hacia Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? A veces nosotros pensamos que porque cumplimos ciertas normas como venir a la iglesia, etc., leer la Biblia cada día, quizás meditar en ella o repasar, pocas veces analizamos cuál es la condición de nuestro corazón. Recuerden que eso es Marcos 7:21, nada de decir porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los frutos, los adulterios, las fornicaciones, etc. La ira, la insensatez. Entonces, es importante para cada uno de nosotros ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Pablo decía precisamente a las veganas: abran su corazón a nosotros. No les hemos hecho daño, les hemos enseñado la verdad, porque ellos se habían confundido con falsos profetas, con falsas doctrinas. O sea, a veces nosotros ya queremos decir que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Nada de lo que nosotros sentimos y que muchas veces ni siquiera entendemos de nosotros mismos,
Todos para saber cómo dinero. Sí, no la verdad. Acá que quisiera un poquito. Entonces, ¿qué parece? Es que sí se debe repetir. Entonces, no miras a su corazón, ni en verdad de su escritura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Esto quiere decir que todo lo que tú piensas, razonas, porque vives, que muchas veces te engañas a ti mismo. En realidad, no entiendes por falta de profundizar en lo que eres tú. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué deseo mal? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lucho contra Dios? Entonces vamos a ver 4 historias. Hoy vamos a ver la primera. De hombres que se enfrentaron a Dios. Recuerden, paz y guerra con un Dios santo. Solo recordando, capítulo 1, la cosa sagrada, capítulo 2, santo, santo, santo. Capítulo 3, el misterio terrible. Capítulo 4, el trago de la santidad. 5, la locura del entero. 6, la justicia santa. Y 7, paz y guerra con un Dios santo. Entonces, dentro de estas historias que vamos a ver hoy, vamos a ver la historia de Jacob, la historia de Israel. Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, luchó contra su hermano Esaú. Cuando le dicen a Rebeca es que hay 2 hijos y 2 reinos, 2 naciones que traes en tu vientre. Dice, y por eso experimentas estas luchas, pero el mayor servirá al menor. Y en esta contienda, bueno, nosotros vemos que a final de cuentas Esaú menosprecia su primogenitura por una colina, un piso rojo, un total, porque regresó con hambre. Pudo haber caminado un poquito más y llegar a su tienda y comer carne. Ya tenía 2 esposas. Pudo haber aguantado un poco más. Jacob, de hecho, Esaú era una persona espiritual. Jacob era una persona más espiritual. Pero claro, tampoco era perfecto, como vamos a ver. Pero él dice, Jacob dice, ok, te doy la comida, si me vendes tu primogenitura. Y le dice, pues sí, yo voy a morir, ¿para qué me serviría? Te la ven, le dan, hizo, come y se va. Eso es menosprecio. A Dios menospreció la primogenitura. Nacen los 2 hijos, crecen, se empiezan a definir sus vidas. Y bueno, llegando el tiempo en que Jacob Isaac iba a bendecir a sus hijos, él participa precisamente como su madre de un engaña a Rebeca, engaña a su esposo, el hijo se convirtió con ella porque aceptó y toma lugar la versión de Esaú. Se consuela diciendo, cuando muera mi padre yo voy a matar a mi hermano y él tiene que huir, estar huyendo, dejando todo. Él se va por un camino que no es como ahora, que había hoteles en todos lados, servicios, etc. No, era un camino peligroso. Hoy vemos que hay una guerra ahí, que era la tierra de los filisteos, donde está Hamás. Era una tierra inhóspita. ¿Sí? Y al final de cuentas, quizá él, a lo largo de su vida, a lo mejor a la última vida, él escuchó a su abuelo Abraham, que vivió muchos años todavía, a su padre Isaac,
oír sus historias. ¿Ustedes creen que no sabía que un día Dios le iba a hablar a Abraham? Ve y sacrifícame a tu hijo Isaac. Y seguramente Abraham les contó, ahí estaban sus nietos, todo lo que pasó por su mente antes de llegar a obedecer. Tuvo que contender, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué, si me has dicho que mi descendencia serán benditas a todas las familias, ahora me pides que el hijo de la promesa lo tenga que sacrificar? ¿Por qué? Y al dar cuenta durante ese trayecto, él dice, y lo decimos en la escritura de Hebreos 11, Dios es poderoso, si me pide que sacrifique el hijo por el cual le iba a traer la promesa de un redentor eterno, es poderoso para levantarlo de sus muertos. Y ahí murió, decidió obedecer, y Dios le mostró un animal ahí dentro de una zarza. Y hizo el sacrificio, un sustituto. ¿Qué es un tipo de Cristo? Que al morir, muere él a sí mismo, decide obedecer, y Dios le da un sustituto. Entonces, nosotros, al igual que esos hombres que vamos a examinar, que son Jacob, Job, hoy hemos mencionado de Job, hay muchas más cosas que aprender. Alguna vez nos he compartido brevemente el estudio de Job, y Saúl de Habacuc y Saúl de Taras. Pero vamos a ver entonces ciertas características de Jacob. Era un primor por lo que es. Su nombre significa suplantador. Reitero, engañó a su padre, le hizo fraude a su hermano, se alió en una impía conspiración con su madre. Entonces imagínense, él tuvo que imaginar esta situación y le cambió la vida, tuvo que estar viviendo. Dice Génesis 28, 10 y 11. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera. Su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces, bueno, Harán es lo que ahora le llaman la Palestina. Era una noche llena, Dios cuidará de que el libro de ladrones se refiere a una ruta que conocía la propia un lugar que alejarse, y al ponerse el sol se ya no podía seguir, pero ahí él tuvo un sueño y ahí él empezó a cambiar su vida. Recuerden ustedes que Jesús dijo, no me dijiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidas al Padre en nombre yo lo haré. Y lo que son los dones y libramiento de Dios. Aquí Dios había hecho una promesa. Entonces, como os decía yo en Génesis 28, 12 al 15, dice así: y sonó, y aquí la escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Y en tu simiente, he aquí, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces imagínense, nosotros podemos ver, si hemos compartido el Evangelio con personas más jóvenes, quizás hermanos, hijos, quizás nietos,
las historias platicas y son como que diferentes, a pesar de que han escuchado de la Biblia, han oído pasajes, han tenido instrucciones, son indiferentes. Y así, en un sentido, todas las historias que este hombre había escuchado no lo acercaban a Dios. Dios se manifestó a él. ¿Sí? La escalera que él vio en su sueño sirvió como un puente entre el cielo y la tierra. El hombre no tiene comunicación con Dios, está muerto espiritualmente a causa del pecado. Recordando un poquito del estudio pasado, bueno, del estudio del miércoles, que es precisamente lo que es el hombre, está muerto, no quiere, no puede, es enemigo de Dios, no le interesa a Dios. Por eso ningún ser humano por sí mismo puede aspirar a ir a Dios si Dios no quiere. Todo lo que el Padre me da, decía Jesús, vendrá a mí. Y en el que viene de noche y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene. Seamos el llamado de Dios en nuestra condición natural, jamás nadie podría ni puede convertirse. Por ti mismo no puedes convertir. Y este era un caso parecido, pero Dios se le reveló a este hombre y le mostró que había un puente. Pero ¿quién puso esa escalera? Dios. Jacob vivía indiferente a Dios. Entonces a veces nosotros mismos nos hacemos muchas ideas de lo que debe ser Dios. Y generalmente nos hacemos un día a nuestra conveniencia. Te voy a seguir si me complaces, si me das lo que quiero, si me das victoria, etc. Tu vida puede estar llena de peticiones y aún de fantasías, de espejismos. Pero cuando Dios te revela la vida y te presenta como es, nada de lo que te imaginaste jamás es por Dios. ¿Ya sabes? Si quieres conocer a Dios, ahí está la Biblia, la Biblia. Solo a través de ella tú puedes saber cómo es Dios a través de lo que Él revela. Pero realmente tenemos una conciencia, como la tenía Jacob, de una ausencia de Dios. Parece extraño, como les decía hace un momento, que Isaac y su abuelo Abraham no le hubieran llegado al corazón sus cuentos, sus historias, sus canciones. Él no era religioso de ninguna manera. Seguramente él se había hecho su propia idea de Dios y lo que sus padres decían, bueno, suena bonito, pero yo voy a vivir mi vida. Eso es lo común, ¿verdad? Dios, tú me estás hablando, ahorita no tengo tiempo, mejor voy a seguir divirtiendo y ya cuando haya vivido, entonces voy a vivir. Nunca se les olvida a las personas que el pecado viene a matar. Y cuando Dios te llama y tú lo rechazas, mientras más lo rechaces, más se genera en tu corazón y menos oportunidad tienes de responder al plan de Dios. Por eso es el mejor momento para responder a Dios cuando Él te llama. Porque cuando Él te llama, también va a derramar toda su gracia para que entiendas. Por lo cual muchas veces Dios también prepara nuestro corazón a lo largo de nuestra vida. Nosotros no sabemos el tiempo que Dios va a presentar, pero sí sabemos que de alguna manera Él prepara nuestro corazón porque respondimos a su llamado. Si no, ni nos interesaría. ¿Sí? Seguramente las cosas, tú puedes oír testimonios y si no estás interesado en Dios, te causan un poco de impresión. Por eso, en la introducción del estudio les comenté que en realidad tenemos que ver dónde está nuestro corazón. Porque no es el orden, el corazón es la sede de todas nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y es precisamente donde nosotros, donde se da lo que realmente nosotros somos.
dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame del expresor ocultos. ¿Quién podrá entender? El pecado ciega nos hace vivir una vida como en tinieblas, donde ni siquiera percibimos que vamos en una decadencia espiritual. Y eso es lo que pasaba a Jacob. Hasta donde él salía, no había comunicación del hombre con Dios, porque él oyó historias. Nosotros, por ejemplo, conocemos las historias de la Biblia, todo lo que Dios hizo en Egipto, lo que los 40 años que Israel estuvo en el desierto, cuando Josué entra y conquista la tierra prometida, todo lo que Dios hizo con Eliseo, con Elías, el profeta que le sucede, que fue antes de Eliseo, y así en la vida de tantos profetas. Y eso a veces pasa como un silbido y no nos mueve. Puedes mirar cómo escuchar verdades de la palabra. Si no te mueve a cambiar, si no conmueve tu corazón, quiere decir que tu corazón está endurecido. Quiere decir que hay pecado. Quiere decir que tu relación con Dios no es tan estrecha y tan íntima, porque a la presencia de Dios no hay que pueda sostenerte todo el tiempo. Ya lo hemos dicho y ahora le quiero repetirlo. Cuando Dios esté en un monte Moriah y empiezan a escuchar a los israelitas la voz de Dios, sienten que mueren. Entonces le dicen a Moisés, mejor que Dios te habla a ti y tú lo dices a nosotros. Claro que tampoco le hicieron caso a Moisés, ¿verdad? Luego dice Moisés, Dios le levantará a un profeta como yo. Ahí lo digo. Y claramente Jesús fue ese profeta. Él no se puso contigo. ¿Qué le decidió a un profeta su vida limpia? Los milagros que Dios hizo a través de él. Sabían esas fechas. Reiterando lo que dijimos la vez pasada, vivimos en el año 2024 de la era de Cristo, quien cambió las épocas. Entonces, el paso de Dios, la voz de Dios, puede pasar desapercibida a nosotros. A lo mejor tú estás en este estudio escuchando, pero tu mente está grabando o divagando en otras cosas. Pero si tú puedes atención, o ves la escritura, vas a vivir rápidamente la perfecta ley, la libertad. No siendo dolor por olvidadizo sin hacer la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué clase de deudor eres tú? Jacob, hasta este momento, era un deudor olvidadizo, pero fue tan fuerte el impacto de este sueño que traspasó todo lo que él pudo haberse imaginado. Su mente estaba puesta en las cosas de este mundo, hasta donde él sabía esa brecha entre el cielo y la tierra no existía. Si había un Dios era tan remoto, tan absolutamente trascendente, más allá de los límites, que no tenía relevancia en su vida. Todo el mundo sabe que hay un Dios, o dice Dios que llama a Dios de esa manera, como lo llamen. Pero esa gente no son vidas, por eso tantos nombres de tantos dioses. Pero el Dios verdadero se ha manifestado a través de las cosas hechas por los hermanos. Y es algo que puede decir. Entonces, esa escalera lo puso a él, lo enfrentó directamente a los santos. ¿Sí? Quizá él no tenía respeto por las cosas sagradas, es de que era profano, pero cuando esta escalera desaparece, entonces viene el temor. ¿Sí? Y ve a ángeles ascendiendo y descendiendo del cielo a la tierra y viceversa. Había un tráfico continuo. Jacob pudo vislumbrar la figura de Dios, quien le habló confirmando la presencia
su promesa, como ahorita leímos. La misma que le había dicho a su padre que él conocía y la misma que Dios le había hecho a Isaac que él conocía. Ahora Dios le estaba ratificando a él. Ya no era algo, no era un sentimiento, una emoción o algo que se imaginaron sus padres. Dios mismo le estaba hablando. ¿Qué pasa cuando Dios te habla a ti directamente? Cuando te hace ver claramente su voluntad. Si tu corazón está endurecido, no lo vas a hacer caso. Necesitamos esa sensibilidad que nos permita responder a las instrucciones de Dios, responder ese llamado. Y esa sensibilidad se da a través de un proceso. Mágicamente no ocurre en tu vida, se da a través de un proceso de humillación. Dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, reconocer lo que tú eres, reconocer lo que es Dios. Y todo esto que Dios estaba poniendo a Jacob era a través de generaciones. Dios le dijo que su descendencia serían todas las benditas, todas las familias de la tierra. Y ya después de esta vivencia de Jacob, de este sueño que tuvo, ya no se vuelve a mencionar el escaler del cielo y los hombres en toda la palabra hasta que Jesús viene. En Juan 1, 45 al 51 dice así: Felipe llama a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La misma vivencia de pescadero. Pero fíjense, haciendo alusión a tener preparado el corazón. Primero, la higuera es símbolo de Israel, representa la nación de Israel. ¿Qué estaba pensando Natanael debajo de la higuera? ¿Qué te imaginas? Lo que estuviera pensando estaba preparando su corazón. Seguramente anhelaba la justicia de Dios, veía injusticias, seguramente veía su vida que no podía cambiar. Decía: Dios, ayúdame. Tenía tan sensible su corazón a Dios que cuando Jesús le dijo: te vi, cuando estaba debajo de la higuera, tú identificar así a Cristo. ¿Cómo identificas tú las verdades de la palabra respecto de lo que Dios está haciendo? Tú puedes leerte un libro, puedes leer 5 horas diarias la Biblia, pero si tu corazón está endurecido y se endurece a causa del pecado, de la desobediencia, la insensatez, la necedad, la arrogancia, etc., no vas a percibir la voz de Dios. Cuando tu corazón está sensible, el pasaje que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así declara la voz cuando tu corazón está preparado. Pero cuando tu corazón has permitido la desobediencia, has creado ídolos en tu vida, eso es, antepones cualquier cosa a Dios, antepones cualquier cosa a tus tiempos con Dios,
antepones tus emociones y tus deseos a la voluntad de Dios, entonces la voz de Dios va a ser confusa en tu vida, porque hay muchas voces que te están hablando. Este mundo está estructurado según la mentira, está lleno de voces, de falsas voces. Es lo que el diablo ha creado, un mundo diseñado por Satanás para que el hombre, al igual que él hizo, se resiste y se oponga a Dios. Entonces, tan fuerte es el contacto con el mundo que cuando cualquiera pone su corazón en las cosas de este mundo, su corazón se endurece y se hace insensible a la voz de Dios. Por eso Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo preparar tu corazón? Tú tienes que evaluar qué es lo que Dios dice y espera y qué es lo que este mundo te ofrece. Y cuando te jale el mundo, solo piensa con qué delicadeza tino Satanás preparó su encuentro con Jesús después de los 40 días de ayuno en el desierto para tentarlo y hacerlo caer. Le expuso las escrituras mismas, trató de elevar su orgullo, le ofreció lo que no le podía dar. Recuerden ustedes que en el libro de Job, Dios permite actuar a Satanás, lo cual quiere decir que de ninguna manera el diablo es superior a Dios, ni mucho menos. Todo lo que Dios permite que Satanás haga, lo permite con un propósito, que el hombre vea a Dios, aunque nosotros no lo entendamos. En este mundo, si tú vives en él, llega un momento que te decepcionas. De alguna manera tú estás aquí porque te decepcionó este mundo, si no estarías aquí. De alguna manera tú estás aquí porque te das cuenta de que, como dice Romanos 7, quieres hacer el bien pero no puedes. Y hayas que la ley es buena y que el mal esté en ti, que en tu mente te dedicas a la ley de Dios, pero tienes otra parte de ti que te lleva cautivo al pecado. Capítulo 7 de Romanos. Entonces, tienes que evaluar. Si tú decides por Dios, tu ser interior se va a fortalecer y cada día tú irás percibiendo en forma ascendente y progresiva la voz de Dios. Cada día será más clara, pero si tú desobedeces, cada día será más confusa. Es como cuando estás en una fiesta. Si tú estás en un lugar como este, todos están calladitos, aquí ahorita se ven. Cuando tú estás en una fiesta y empieza a hablar la gente, no escuchas, ¿verdad? No escuchas. Tienes que poner exceso de atención, las muchas voces, la música, etcétera. Hay quizá lo que estaban diciendo contigo, etcétera. No te deja oír como la idea de lo que la persona que está cerca de ti te dice. Pero cuando la voz es clara, entonces puedes ver y discernir con claridad qué es lo que se te dice. Así es. Entonces el mundo está lleno de ideas, te pone deseos, te pone metas, que todo llevan a falsos conceptos que te llevan a la confusión. Por eso Dios es tan determinante: no améis. Pero personas como Natanael, las palabras de Dios fueron radicales. Él tenía preparado su corazón y él mismo, Jesús mismo declaró: yo soy el camino. Dios le dijo: veréis al Hijo de Dios y a los ángeles subir y descender. Entonces, el puente entre el cielo y la tierra, que es Jesús, es trascendente para los seres humanos porque es el único camino a Dios. Recuerden, y en Hechos 4:24, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros vemos que aquí Jacob, volviendo a la escena de Jacob, fue tan impactante su encuentro con Dios que cuando despertó del sueño estaba conmocionado. O sea, es como una mujer samaritana cuando Jesús está y le dice: dame de beber, y él le dice: si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, dame de esa agua, etc. Y cuando Dios toca su corazón, lo primero que va es al pueblo, dice: ve, llama
ruega a tu marido. No tengo marido. Bien dices, has tenido 7 maridos, el que actualmente vive contigo no es tu marido. Ay, Señor, me parece que eres profeta. Nos dijeron que un día vendría y me hablaría, yo soy el que habla contigo. Inmediatamente van a la mujer samaritana. O sea, ella pensaba que se iba a encontrar con Jesús. No, pero no fue casualidad. Ella tuvo un encuentro con Dios. Y así le pareció a Jacob. Dice Génesis 28, 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, fíjense, la primera reacción. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta al cielo. Entonces, este lugar fue conocido después como Betel, que significa la casa de Dios. Ahí no había tabernáculo, no había iglesia, no había templo. Jacob lo llamó la casa de Dios porque allí el Dios santo, puro, se reveló a él. Por eso dice la Biblia que Dios no hemos hecho por manos humanas, ni es honrado de hombre, por manos de hombres, como si necesitaran de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, la relación de Dios no es un lugar, está en tu corazón. Entonces, estas palabras de Jacob ahora resuenan un poco lo que vemos en la cultura de la humanidad, ¿no? La gente siente la ausencia de Dios como lo sentía, no ven salsa ardiente, no ven pilares de fuego, no ven Cristos encarnados, que caminen entre nosotros. Generalmente las personas viven en sus problemas y sufren las consecuencias de su pecado y se sienten abandonados. Y se les olvida lo que dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre peca, sufre las consecuencias de su pecado y las consecuencias del pecado de otros, y luego se enoja en Dios cuando estamos viviendo las consecuencias del pecado. Pudiera parecer a las personas, sobre todo cuando están ya en problemas, que están encerrados en una problemática de la cual no hay salida, ni escalera para las estrellas. Eso sintió Jacob. Sus palabras son relevantes. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Por eso fue tan importante hacer ahorita la noción de oír la voz de Dios, percibir la presencia de Dios. Dios siempre está, es un ser omnipresente. A Dios no nos sorprende nada porque nada más conoce nuestra vida, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro, porque Él mismo lo predeterminó antes de que las cosas fueran hechas. Como dice Efesios 1:4, sino que según fuimos enseñados por Dios, fue exactamente la mención, pero la podemos ver en dice: según los que fue antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, antes de la fundación del mundo. Solo esto para hacer alusión de que a Dios nada se le esconde. Él conoce el futuro, Él no ha propiciado ni propició la caída de la humanidad, pero sabía que iba a suceder, y dentro de su mente infinita planeó que fuera de esta manera. No trates de entender a Dios, porque una mente infinita no puede entender la voz de un Dios infinito. Recuerden, Isaías 55:8: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son los caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, esta trágica ignorancia de la presencia del ser humano y de Jacob mismo
sea, hoy existe la mayoría de las personas en nuestros días y nosotros estamos ajenos precisamente a que eres un ser omnipresente. Cuando nos hacemos conscientes de su divina presencia, también es donde comienza el más grande conflicto personal. Ahí es donde el sueño de Jacob no fue el fin del conflicto, sino el principio del conflicto. Porque ¿qué pasa? Aquí le vamos a hablar. Ya con todo este lío que nos pasó, es difícil seguir, pero cuando Dios se presenta en tu vida, empieza el conflicto, porque te muestra cómo realmente eres. Todos nosotros nos hacemos una imagen de nosotros mismos a nuestra conveniencia, y tú eres el héroe de cada ser. Piensa, ¿eres la víctima o eres el que dijo y te tuvieron que escuchar? O sea, pero todo se centra en ti. Vivimos los seres humanos en un tren tan grande que se ha intensificado a tal grado que la gente peca de una manera descarada y te puede echar la culpa. Lo vemos en el tráfico. Una persona le pega a otras y baja furiosa. ¿Por qué? Oye, ¿por qué no te apuraste más, no aceleraste tu carro para que no te pegaran? ¿No? Cosas de ese tipo pasan. Un día fuimos a un doctor y estacionamos el carro unos sábados. Entonces, ya salimos del estacionamiento. Estaba una señora parada aquí, platicando con una persona mayor. Y yo me puse atrás, me vio, yo observé que me iba a utilizar. Y no se me voy a seguir platicando. Y dije, si ve que hay vengo. Entonces, bueno, como había un espacio, yo me di la vuelta, aceleré un poco, porque empecé a aceleró más para no dejarme pasar. Le gané. ¿Pero qué creen que pasó? No dejó de insultarme. Cuando ella fue la que estaba reteniendo, estaba viendo, y yo decido pasar, yo no le dije nada, solo dije voy a pasar. Pero cuando vio que me estaba adelantando, acelera para que me pase. Y escenas como estas ves a cada día. Y eso solo habla del egoísmo o del egocentrismo que las personas viven. No somos diferentes nosotros. Todos vivimos así. Cuando Dios se presenta en nuestra vida y nos empieza a mostrar la realidad de lo que somos, algo empieza la guerra con Dios. Por eso esta parte se llama paz y guerra con Dios. Y como vayamos avanzando, veremos entendiendo por qué se gana. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias a Dios porque se pudo realizar todo lo que teníamos que exponer, todo lo que tenía que exponer en este día. Te pedimos que tú sigas bendiciendo los estudios, Señor, que sean inspirados por ti, por tu Espíritu Santo, para que llegue al corazón de cada uno de nosotros y para que la gloria solo sea tuya. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú, Señor, veles por la coordinación y del funcionamiento de todas las instalaciones, así como la del aire, de todo lo de la tecnología que se tiene que usar para dar este estudio y transmitirlo. Señor, haz que tu gracia fluya, que ya no haya tantos impedimentos. Señor, guarda nuestra iglesia en paz, en amor, sensibiliza nuestros corazones delante de ti, para que podamos, Padre, acercarnos cada día más a ti, comprender tu santa voluntad, que sabemos es buena, agradable y perfecta. Te pedimos todos